y bienvenidos. Hay una idea que está como flotando en el aire y que seguro han escuchado 1000 veces. Uf, sí, casi a diario. La típica frase de, bueno, esa es tu verdad, o cada quien con lo suyo, ¿no? Es la base del relativismo moral. La noción de que lo bueno y lo malo no son fijos, sino que dependen de la cultura o de la persona. Pero los materiales que tenemos hoy sobre la mesa van mucho más allá. Analizan esa idea a fondo y la ponen, digamos, en un ring de boxeo contra su opuesto, la visión de que existe una moralidad objetiva, universal, que según estas fuentes tiene un origen divino. Totalmente. Así que hoy nuestra misión es meternos de lleno en estas dos formas de ver el mundo, entender de dónde vienen y, sobre todo, por qué este debate tiene consecuencias tan reales para todos. Moralidad es algo que los humanos construimos. Y por otro, una donde la moralidad es algo que descubrimos, algo que ya está ahí. Claro, y los documentos que analizamos hacen un trabajo muy minucioso. Primero, diseccionan el relativismo, para que entendamos bien qué es, y luego construyen el argumento contrario desde una perspectiva teológica. Y que quede claro, nuestro objetivo no es coronar un ganador, ¿eh? No, para nada. Es entender las reglas del juego de cada uno, comprender sus argumentos y ver por qué esta discusión es más relevante que nunca. Totalmente. Entonces, para empezar a desempacar esto, vayamos al concepto central. Cuando la gente habla de relativismo moral, ¿están todos hablando de lo mismo? Porque mi impresión es que para muchos es una idea simple de vive y deja vivir. Esa es una gran pregunta, porque en realidad es más complejo de lo que parece, y las fuentes lo desglosan muy bien. Ese vive y deja vivir es a menudo solo la punta del iceberg. Ajá. Los autores identifican 3 niveles. El primero es el que llaman relativismo descriptivo. Esto es básicamente una observación. Como un antropólogo que dice, mira, esta cultura tiene normas diferentes a esta otra. Es un hecho, no un juicio de valor. Ok, eso es solo observar la realidad. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente es el relativismo prescriptivo. Este ya no solo describe, sino que dice lo que deberíamos hacer. Sostiene que como las culturas son diferentes, pues debemos ser tolerantes y ninguna sociedad tiene derecho a criticar a otra. Es el no juzgues elevado a principio ético. Exacto. Pero la versión más radical, la que de verdad está en el centro del debate, es la metaética. Y esa es la que va al meollo del asunto, supongo. Justo. El relativismo metaético afirma que no existen los hechos morales. O sea, no es que sea difícil saber qué es lo correcto, es que no hay nada correcto o incorrecto que descubrir. ¡Wow! Espera, entonces frases como ayudar es bueno no son, ¿verdad? Según esta visión, no. Son solo expresiones de una preferencia, como decir, me gusta el helado de chocolate. No hay una verdad moral objetiva. Y esa idea, pues, es la que tiene las consecuencias más explosivas que analizaremos. Claro, porque si no hay una verdad moral, todo se vuelve una cuestión de poder o de gustos. Ahora, si es una idea tan radical, es fascinante cómo se ha vuelto casi el aire que respiramos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Sí? Y los textos no apuntan a una sola causa, sino a una especie de tormenta perfecta de factores. El primero que señalan es el pensamiento posmoderno. Ah, claro. Esta corriente filosófica que nos enseñó a sospechar de las grandes narrativas. Si te dicen que hay una verdad universal sobre la justicia o la moral, el posmodernismo levanta una ceja y pregunta, ¿la verdad de quién? ¿Quién se beneficia de esa historia? Es la idea de que cualquier reclamo de verdad universal es en realidad una jugada de poder disfrazada. Precisamente. El segundo factor es la globalización. Estamos más conectados que nunca. Totalmente. Abres Internet y te bombardean con 1000 formas de vida, 1000 sistemas de valores, y a menudo contradictorios. Esto crea casi por ósmosis la impresión de que la moral es simplemente un traje cultural. Claro. Si algo es un tabú aquí, pero es normal en otro lado, la conclusión fácil es que no hay una respuesta correcta universal. Y a eso se le suma un factor que me parece muy potente, que es más psicológico, el individualismo. La idea de yo soy el capitán de mi alma. Absolutamente. Los autores destacan que el relativismo tiene un atractivo psicológico innegable. Te libera de la carga de la culpa. Si no hay una ley moral externa que te juzgue, no puedes fallar.
te convierten en la medida de todas las cosas. Exacto. Tú eres el árbitro final de lo que está bien o mal para ti. Y eso, en una cultura que valora la autonomía por encima de casi todo, es una promesa muy seductora. Ok, posmodernismo, globalización, individualismo. ¿Hay alguna pieza más en este rompecabezas? Hay una pieza final, y según los textos es la más importante. El declive de la influencia religiosa en Occidente, específicamente la cristiana. El famoso vacío moral. Justo eso. Argumentan que la religión proveía un ancla, un punto de referencia moral trascendente. Al quitar esa ancla se genera un vacío, y el relativismo ha corrido a llenar ese vacío. Entonces, para juntar todo esto, los textos que analizamos usan una analogía que me pareció muy poderosa. Hablan de una densa niebla. Es muy potente, ¿sí? Porque si la moralidad objetiva es como un paisaje real, con montañas y caminos claros, Ajá. todos estos factores culturales actúan como una niebla espesa que lo cubre todo. Ya no puedes ver el paisaje. Lo único que te queda es tu entorno inmediato. Y cada persona tiene que dibujar su propio mapa. Exacto. Basándose solo en lo que ve a unos metros, sin saber si hay un destino, si va en la dirección correcta, o siquiera existe una dirección correcta. Esa imagen de la niebla es muy clara. Pero eso es solo la mitad de la historia en nuestros documentos, ¿verdad? Construyen todo esto para contrastarlo con otra visión. Sí, y el contraste es brutal. Después de mapear la niebla, los textos encienden un faro. Y ese faro es la visión de la moralidad basada en una verdad objetiva, desde una perspectiva teológica. Y aquí el punto de partida no podría ser más distinto. Desde esta óptica, la verdad no es un concepto abstracto, es una persona. Uno de los documentos cita directamente a Jesucristo en Juan 14.6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es un giro fundamental. La verdad no es algo que se sabe, sino alguien a quien se conoce. ¿Y cómo describen esa verdad? Pues con características que son el polo opuesto del relativismo. Es eterna, porque Dios está fuera del tiempo. Es inmutable, porque el carácter de Dios no cambia. Y es perfecta. O sea que si la verdad se basa en un ser que no cambia, las verdades morales que emanan de él tampoco pueden cambiar con las modas. Exactamente. Y el argumento no es simplemente que Dios da las reglas, como un legislador, sino que las reglas morales son un reflejo de quién es Él, de su carácter. Lo entiendo bien. A la perfección. La moralidad no es arbitraria. No es que Dios un día decidiera matar será malo. Es que como Dios es el dador de la vida, pues la vida es sagrada. Su carácter es el fundamento. Su carácter. Las fuentes mencionan su santidad, su justicia, su amor. Todo lo que llamamos bueno es en esencia un reflejo de quién es Él. Y esto conecta con esa famosa frase de Dostoyevsky que citan, si no hay Dios, todo está permitido. Claro, porque sin un estándar trascendente, cualquier sistema moral que inventemos es, en el fondo, arbitrario. Justo. Ok, veo el armazón teológico. Pero aquí me surge una pregunta clave. Si esta moral es objetiva y emana de Dios, ¿cómo se conecta eso con la gente común? O sea, ¿cómo se supone que un ateo en Tokio o un agnóstico en Buenos Aires tengan acceso a esto? Absolutamente. Y es uno de los puntos más fascinantes. El puente se llama la Imago Dei. ¿La imagen de Dios? Sí, del libro del Génesis, capítulo 1. La idea de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Según esta visión, esto no es un detalle poético, es el fundamento de nuestra dignidad y, crucialmente, de nuestra capacidad moral. Entonces, es como si tuviéramos un hardware moral instalado de fábrica, por así decirlo. Exacto. Y los textos profundizan en cómo funciona ese hardware, citando un pasaje clave, Romanos 2, versículos 14 y 15. Ajá. Ahí se habla de gente que nunca recibió la ley de Moisés, pero que sin embargo muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su propia conciencia da testimonio. Es el concepto de la ley natural. Ah, la ley natural. La idea de que hay ciertas verdades morales que todos conocemos intuitivamente, ¿no? Precisamente. Es la explicación a por qué a pesar de las diferencias, casi todas las culturas condenan el asesinato por placer o valoran la valentía. Es ese instinto profundo de que ciertas cosas están simplemente mal. Me gusta cómo lo dice uno de los autores. Se necesita una mala filosofía para convencernos de que estamos equivocados sobre esto. Es una frase muy directa, sí. Y me parece interesante la distinción que hacen entonces sobre la conciencia.
No es que la conciencia cree lo bueno y lo malo. No, para nada. Es como un detector. Esa es la distinción teológica clave. La conciencia es la norma próxima, es subjetiva, es tuya. Pero la norma suprema, la objetiva, es la ley de Dios. La conciencia no inventa la verdad, la percibe. Exacto. Un documento la describe como un sagrario íntimo donde resuena la voz de Dios. Ahora, también aclaran que ese detector puede dañarse. Claro. Muy grande. Puede empezar a dar lecturas equivocadas. Por eso, desde esta perspectiva, se necesita también la revelación explícita para calibrarla. Vale, tenemos estas dos visiones del mundo, una frente a la otra. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Y qué? ¿Por qué importa este debate en la vida real? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas? Las consecuencias son enormes y los documentos son muy claros. Empecemos por el relativismo. Advierten de varias crisis. Mencionan una crisis educativa. Si no existe la verdad, solo narrativas, ¿qué se supone que deben enseñar los profesores? Uf, me lo imagino. Tratar la propaganda de un dictador y la investigación de un historiador como dos perspectivas igual de válidas. Se vuelve imposible enseñar. Exactamente. También hablan de desintegración social. Sin una base moral común, la sociedad se fragmenta en tribus. Pero el punto más crítico es la desprotección de los más vulnerables. A ver, ¿cómo? Si los derechos humanos no tienen un fundamento objetivo, se convierten en algo que los poderosos pueden conceder o quitar. Los derechos de los no nacidos, de los ancianos, de los discapacitados, dejan de ser inalienables. Uno de los textos incluso usa el término dictadura del relativismo. Una dictadura donde la opinión de la mayoría se impone sin un estándar superior que la limite. Y del otro lado, ¿cuál sería la consecuencia práctica de una moral objetiva? El contraste es total. Desde la perspectiva cristiana, una moral objetiva proporciona el único fundamento sólido para los derechos humanos. ¿Por qué tienes derechos? No porque el gobierno te los da, porque eres un ser humano, creado a imagen de Dios, lo que te confiere una dignidad infinita. Esa dignidad no se puede negociar, y por eso existen barreras morales absolutas, como la prohibición de la tortura o la esclavitud. Y en medio de este choque, los textos señalan una contradicción lógica en el relativismo, ¿verdad? Especialmente con la tolerancia. Sí, y es una crítica demoledora. Los relativistas a menudo presentan la tolerancia como el valor supremo, el único absoluto en su sistema. Claro, te dicen, debes ser tolerante con todas las posturas. Pero esa misma afirmación es una afirmación moral absoluta. ¡Wow! Espera, entonces el argumento es que el relativismo se muerde la cola. Usa un valor absoluto, la tolerancia, para argumentar que no existen valores absolutos. Es una contradicción en toda regla. Es una paradoja fascinante. Se enfrenta a un dilema. O admite que la tolerancia es un bien universal, lo cual destruiría su premisa, o tiene que aceptar que la intolerancia es igual de válida. Y en ese caso, no tiene ninguna base para condenar al fanático o al opresor. Es una paradoja que te deja pensando. Al final, lo que nos queda es un contraste clarísimo. Por un lado, una visión donde la moral es como un mapa que cada uno dibuja en medio de esa niebla, algo personal, subjetivo. Y por otro, una visión donde la moral es como el terreno firme bajo la niebla. Una realidad objetiva, universal, inscrita en nuestra propia naturaleza. Y creo que para cerrar, los documentos nos dejan con una reflexión que es menos teórica y mucho más personal. Proponen que la evidencia más persistente de esta ley moral no está en los libros, sino dentro de nosotros, en nuestra conciencia. Esa voz interior, esa voz que a veces nos acusa y otras nos defiende. Y la pregunta provocadora, que queda flotando para quien nos escucha, es esta. Si esa voz interior, ese sentido de lo correcto y lo incorrecto, no proviene de una fuente trascendente, ¿cuál es su origen real? ¿Y qué autoridad tiene? Y quizás lo más importante, si solo es un eco de la evolución o de la cultura, ¿por qué deberíamos hacerle caso, especialmente cuando nos pide hacer algo difícil?